Bien, buenos días, espero se encuentren bien. Hoy vamos a hablar un poco de nuestra clase. En la unidad pasada hablamos de por qué funciona Guatemala de esta manera, por qué es una Guatemala diversa. Hoy vamos a platicar el cómo llegamos a ser el país que somos. Hay que tomar en cuenta que para llegar a ser el país que somos hemos pasado por distintas cosas. Hemos pasado por 36 años de conflicto armado, por una sociedad guatemalteca contemporánea y todo lo que ha conllevado también el conflicto armado interno. Dentro de los antecedentes como tal del conflicto armado interno, vamos a empezar a hablar de este tema. Encontramos que esto fue producto de muchas series y distintas situaciones sociales. Tenemos que tomar en cuenta el punto de luego de la primavera de Guatemala del año 1944 al 1954, cuando estaban los presidentes Juan José Arevalo y Jacobo Arbenz. Ellos llevan distintas reformas, tanto a nivel educativo, también para los campesinos y de distintas maneras para apoyo a Guatemala. Sin embargo, con la contrarrevolución eh, suceden distintas cosas, ¿verdad? Sucede de que hay distintos problemas, hay una serie como tal de hechos políticos y económicos que empiezan a afectar. Hay un grupo específico que decide sacar de la presidencia en ese momento a Jacobo Arbenz y empieza entonces la contrarrevolución. Llega un presidente al poder, y digo Horacio Fuentes, el cual el cual su gobierno como tal tenía mucha debilidad institucional, tenía mucha corrupción también en su gobierno. Entonces, como tal, se arma un grupo del ejército, el cual se levantó en armas y empezó un conflicto armado. Es decir, se distribuyó de distintas maneras y empezó y tomó como tal la presidencia en ese momento del gobierno. Hicieron un golpe de Estado, por decirlo así, eso fue lo que sucedió en ese momento. Y una de las personas que la dirigió se encontraba en una escuela dando prédica como tal, en una institución educativa, y el cual hoy se reconoce como una persona genocida, ¿verdad? Esa persona es Efraín Ríos Montt. Él fue quien dirigió todo esto, y empezó y comandó el conflicto armado interno. Bien, dentro de esto encontramos de que el 13 de noviembre de 1960 se generó un rompimiento en las fuerzas entre quienes apoyaban al presidente y quienes fueron la guerrilla en ese entonces, que fue la Alianza del Partido Guatemalteco del Trabajo, que fue el PGT. Inicialmente la guerra se desarrolló en el oriente del país, y toda esa lucha se trasladó a otros lados, se trasladó a la capital, se trasladó en distintas épocas en las cuales podemos ver que fue afectada. Bien, la guerra empezó a desarrollarse entre los años de 1980 y 1982, y el movimiento guerrillero para ese entonces tenía la victoria. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede acá? Llega un momento en que el ejército iba perdiendo y las personas de la guerrilla iban ganando, y buscan injerencia extranjera, apoyo extranjero, y aquí es en donde tenemos la gran parte en donde uno de los países aliados de Guatemala en ese entonces, o del ejército, decide apoyarlos. Y ese es el caso de Israel. Israel es el país que financió el conflicto armado interno dentro de Guatemala. Bien, cuando Israel empieza justamente a financiar el conflicto armado interno en Guatemala, igual como en este momento podemos ver que tienen un genocidio igual contra Palestina por el distinto contexto en el que estamos viendo, pero poco a poco retomaremos el tema y empezaremos a hablar de un poco más de historia profunda. Bien, entonces a esta estrategia, cuando el ejército se rearma, se le llama tierra arrasada. Este es un hecho histórico que provocó que hubiera muchas muertes violentas, más de las que había anteriormente. Esto de verdad provocó desapariciones forzadas, conflictos, masacres muy violentas, y
Aquí fue donde distintas comunidades empiezan a migrar a a distintas regiones, a Honduras, a México, vivieron escondidos incluso en el Ixcán, en la selva, en el departamento de Quiché, y estas comunidades se les conoce o se les conoció como comunidades de población en resistencia, que es el CPR. Luego de todo esto, de este conflicto armado interno, empieza una lucha por querer alcanzar la paz. Pero esta lucha eh, lleva de muchas cosas. Empieza con Vinicio Cerezo. El 7 de agosto de 1987, él empieza a crear el Acuerdo de Esquipulas II. Entonces, esto crea como una comisión de reconciliación nacional. Abrió espacios de participación, sectores civiles, por otro diálogo tenían el gobierno y la otra parte estaba el gobierno, sectores civiles y la URNG, que este grupo aglutinó a 4 de los guerrilleros más importantes del país, que es la Unión Revolucionaria Nacional de Guatemalteca, URNG. Finalmente, el 29 de noviembre de 1996, durante el gobierno de Álvaro de Sur, después de muchas reuniones, es donde se llevan ya los convenios y las intervenciones con la intervención de la ONU, que se firmaron los acuerdos de paz. Pero recordemos que en la unidad pasada hablamos de realidad nacional y vimos cómo todo esto llegó a distintas cosas. Se firmó la paz, pero no solamente quedó ahí, tuvieron más problemas. Incluso actualmente vimos muchas consecuencias de eso, de esos actos de corrupción, de esos actos que día con día han afectado al país y han afectado a las distintas tomas y la vivencia como tal de las personas guatemaltecas. Bien, recordemos también que la unidad pasada vimos un documental que es el de Monseñor Gerardi, que es el acto del asesinato político, en el cual abordó distintas fases justo de esto, de la firma de la paz, cómo se vivió después de recolectar todo lo que pasó en el conflicto armado interno. Todavía hubo más muerte. Hubo la muerte de una persona que se dedicó a, a investigar, a recopilar con otro grupo de personas todo lo que había pasado en eso, todo lo trágico, y tenemos ahí el informe de Guatemala Nunca Más, el cual relata, incluso tenemos un libro completo de casi 423 páginas, en el cual tenemos solo nombres de personas que sufrieron dentro del conflicto armado interno, y aquí hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Hay consecuencias del conflicto armado interno? Sí, hubieron 250,000 muertes a causa de esto, 150 masacres, y la mayoría fueron cometidas por el ejército de Guatemala. Actualmente incluso se está llevando un juicio todavía por esto. Son de las cosas que tenemos que ver, son de las consecuencias prácticamente de lo que estamos pasando. ¿Y por qué sucede de esta manera? Porque hasta este momento llevan a un juicio después de tantos años. Porque posteriormente de esto empieza la corrupción en todo el país. Y estas son de las consecuencias que lamentablemente vivimos, las consecuencias que tenemos, y este prácticamente es un juicio histórico. Es un juicio histórico porque Guatemala empieza esto y hay cosas importantes que tenemos que saber. Los acusados son Benedicto García, él fue uno de los jefes en el ejército de Guatemala durante la dictadura de su hermano, Romeo Lucas García. Esto fue entre 1978 y 1982, justo cuando se pasa esto del conflicto armado interno, y sobre todo cuando José Efraín Ríos Montt dio el golpe de Estado para que empezara como tal su propia dictadura. El régimen de los hermanos Lucas García también se declaró en contra del pueblo Ixil. Entonces eso quiere decir que tomó como enemigo
al pueblo Ixil y lo declararon área roja. Entonces el ejército identificaba a alguien que era Ixil o alguien como un colaborador de la guerrilla prácticamente. Entonces con esta justificación ejecutaron a muchas personas, hubieron masacres, hicieron desaparecer prácticamente el pueblo y ellos tuvieron que huir de la guerrilla. Después de esta misma estrategia llamada quitarle el agua al pez, porque así se le llamó de esta manera, lo podemos ver de la siguiente manera. Ellos miraban a la guerrilla como el pez y el agua era el pueblo maya en específico. Así lo veían ellos. El pueblo Ixil está ubicado en 3 municipios de Quiché, en Nevac, Coxal y Chajul. Entonces, esto era para el territorio era el Triángulo Ixil. Y aquí podemos ver distintos antecedentes dentro de ellos. Este Triángulo Ixil fue uno de los más afectados, de los cuales podemos ver afectados por grandes masacres dirigidos completamente hacia una comunidad, incluyendo niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas. Son de las cosas fuertes que tenemos. Y hubieron sobrevivientes, y esas personas son las que están declarando contra esta persona. En Guatemala, lamentablemente, no se ha condenado a nadie por este genocidio. Y el primero iba a ser Efraín Ríos Montt, pero vieron como un error de trámite, por decirlo así, cuando obviamente no sucedió de esta manera, ¿verdad? Entonces, esas son de las cosas y problemas que tenemos actualmente dentro de nuestro antecedente histórico del conflicto armado interno. Hay que tomar en cuenta que de este juicio no solamente tenemos a Lucas García, que es uno de los que debería de enfrentar el juicio como tal. Tenemos a otros acusados, tenemos a Manuel Antonio Callejas, que es el ex jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor, y César Octavio Noguera, que es el ex jefe de la sección de operaciones del Estado Mayor. Ellos no enfrentarán un juicio, uno por incapacidad mental y el otro porque falleció. Entonces, nos damos cuenta que primero murió una persona antes de llegarle a la justicia. Entonces, vemos acá distintos puntos. Benedicto Lucas García tiene 91 años de edad y está recluido en este momento en el Centro Médico Militar. Desde entonces empezó a participar en distintas audiencias. Fue ligado en proceso, desde el 2019 tenemos este proceso. Entonces tenían al juez Miguel Ángel Gálvez, quien lo envió a juicio en el 2021. Pero tras varios retrasos, empezó hasta el 5 de abril del año 2024. Aquí hay otra historia del juez Miguel Ángel Gálvez, que posteriormente lo vamos a abordar y tiene que ver mucho con la actualidad que estamos pasando en el país, con todo lo que pasó, con lo que actualmente se ha hecho, y podemos ver distintas cosas dentro de esto. Bien, entonces eso es uno de los casos históricos que se han dado. Incluso si ustedes van y buscan, por ejemplo, en alguna página de Instagram, por ejemplo, de Facebook, ustedes van a encontrar información acerca de esto, de lo que está pasando. Sería bueno que nos informáramos, que explicáramos esto. Las víctimas y los sobrevivientes han testificado acerca de esto, han dicho que fue un horror. Y, por ejemplo, uno de los testimonios dice de la siguiente manera: yo ya no aguantaba la tristeza y me desmayé. Me hicieron favor de ir a recoger unos huesos y unas cenizas. Esto lo dijo Juan Brito López, que perdió a su esposa y sus 4 hijas el 20 de enero de 1982. Los soldados como tal las mataron y las quemaron dentro de su vivienda, y él fue el único sobreviviente que logró escapar. Entonces, imagínense la magnitud y el daño que hizo el conflicto armado interno en Guatemala, y sobre todo quiénes fueron que
hizo esto? Número uno, un actor importante que dio el financiamiento económico dentro de todo esto fue Israel. Israel dio la herramienta necesaria para que se cometiera estos crímenes de odio prácticamente hacia un pueblo en específico. Lamentablemente hay países que lucran con la fe, que podemos ver distintas cosas ahí muy fuertes, lamentablemente, que pasan en nuestro país. Tenemos otro de los testimonios que indicó Lorenza Santiago Raimundo. Éramos felices hasta que llegaron los soldados a matar y no sé qué es lo que les debíamos. Cuando la fui a levantar, lo puse en mi pecho y me manchó la ropa con sangre, mi huipil, mi corte estaba sangrando demasiado. Ella vivía con su esposo, Jacinto Gómez, en Pechna. Él salió a traer leña y lo apuñalaron. Son cosas que de verdad uno se pregunta por qué pasó esto, cómo sucedió, qué cosas dieron. Y hay así muchísimos, pero de verdad, muchísimos testimonios más que al leerlo, de verdad uno se pregunta qué tenían esas personas en la cabeza o qué estaban pasando para poder hacer este tipo de masacres, porque al final sí fue una masacre muy dura en el cual todo esto han pasado durante distintas cosas. Bien, toda esta información que yo les he hablado la pueden encontrar en distintos medios de comunicación. Los relatos los pueden encontrar en prensa comunitaria y también pueden encontrar en Corum, así se llama la página en Instagram, para que ustedes puedan buscar y confirmar que lo que les estoy hablando no es falso, es una realidad que lamentablemente vivió el país, lo vivió a costa de muchas cosas, la verdad. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Aquí tenemos después la sociedad guatemalteca y cómo se abordó el tema. Eso lo estaremos abordando en nuestra siguiente clase. Les voy a presentar qué es lo que ustedes tendrían que tener como contenido dentro de su cuaderno. Les voy a presentar mi pantalla para que lo puedan entender. Bien, de su libro, la página 119, ustedes van a encontrar un resumen de todo lo que les detallé. Van a copiarlo por favor en su cuaderno y yo voy a habilitar el espacio para que ustedes lo puedan subir tal y como está. Eso hasta acá. 119 y 120 tienen que tener como contenido. Y van a resolver la página 121 únicamente. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Habilitaré la clase grabada siempre en Educar y posteriormente las actividades para que puedan subirla. Espero estén bien, que la clase haya sido de mucho aprendizaje para ustedes y que sea también muy significativo el aprendizaje para cada uno. Pasen un feliz día, que estén bien.